Sí, sí, ya está. Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la sala de conferencias de la Fundación Tatiana y es para nosotros un placer, como siempre, pues albergar la presentación de un nuevo libro y más cuando viene de la mano de la Fundación Hay Derecho, que tiene también una historia de vinculación con nuestra fundación de colaboración en la formación de jóvenes juristas, que hemos tenido el placer de hacer algún curso con ellos. Y en ese sentido, pues además el libro que se presenta nos parecía que puede ser también muy importante para toda la formación que hacemos en la Fundación de Liderazgo Cívico, especialmente entre los jóvenes. O sea que le agradecemos que hayan querido elegir nuestra sede para presentar este libro y simplemente, además de darles la bienvenida, quería agradecer pues, a Rodrigo Tena, notario, que es patrono de la Fundación Hay Derecho y uno de los cofundadores. Está hoy también su presidente con nosotros, que también le damos la bienvenida. Y pues el que haya querido también elegir la fundación y que nos introduzca pues, en el libro de José Tudela, en defensa del Estado de Derecho, con este formato que yo pienso que seguro que será muy ameno de un diálogo, de una conversación, unas preguntas sobre este libro de José Tudela, que él es licenciado en Derecho y también en Ciencias Políticas, es doctor también en Derecho y él es letrado de Cortes de la Comunidad de Aragón y además pues escritor, tiene otros libros que hemos estado comentando también de otros temas que no tienen nada que ver, pero muy interesantes sin duda. Y también, José, te agradecemos pues, que hayas querido también elegir la Fundación para presentar tu libro y te damos la enhorabuena también sobre todo por haberlo escrito, porque bueno, cada día nos vamos convenciendo de lo necesario que es pues, el pensar, hablar, trabajar, como hace la Fundación Hay Derecho, por la defensa del Estado de Derecho. Así que muchísimas gracias y un aplauso, por favor, para ellos. Bueno, en primer lugar, lo que tengo que hacer es darle las gracias, las más efusivas gracias a la Fundación Tatiana, que siempre está dispuesta a colaborar con nosotros, nos cede gustosamente sus instalaciones, pero además estamos juntos en muchos proyectos que para nosotros es un verdadero privilegio contar con su apoyo, ¿no? Por supuesto, gracias también a ustedes por su asistencia hoy, esta tarde, esta fría tarde de otoño. Y gracias, por supuesto, a José Tudela por estar hoy con nosotros para presentar su libro y para charlar sobre él. Ya ha comenzado Álvaro diciendo algo sobre José, desde luego es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Zaragoza, letrado de las Cortes de Aragón, fue letrado mayor bastantes años, es también secretario general de la Fundación Manuel Jiménez Abad sobre estudios constitucionales del Estado autonómico. Él es un gran especialista en ese tema, precisamente, el parlamentarismo y el Estado autonómico. Y de ahí este libro, En defensa del Estado de Derecho, que es una radiografía muy precisa de la crisis actual del Estado de Derecho. Es muy ambicioso, es un libro minucioso, detallado, pero también muy explicativo. O sea, no solo te relaciona las quiebras, la crisis en institución por institución, sino también que te explica el porqué de ese deterioro, el porqué de ese impacto sobre el Estado de Derecho y por tanto es enormemente ilustrativo. Debo decir también, alguien te lo tenía que decir, José, que también es un poco deprimente. Es un poco deprimente porque, claro, es que incluso nosotros que estamos en este tema del Estado de Derecho, defensa del Estado de Derecho, que seguimos todo esto como desde la Fundación de Derecho, claro, es que se te olvidan las cosas, ¿no? Se te olvida todo lo que ha pasado y, claro, cuando lees este libro y vas descripcionando de institución por institución, pues al final llegas un poco agotado y sobre todo desolado, ¿no? Porque te das cuenta, esto lo dices tú también muy bien en el libro, que esto no es una crisis puntual de una o dos instituciones, por ejemplo el Parlamento, que lleva en estado medio catatónico muchas décadas, sino que es una crisis generalizada, sistémica, que afecta a todas las instituciones del Estado de Derecho y precisamente en ese tema quería empezar. Yo tenía seleccionados pues 6 o 7 temas, pues no sé si dará tiempo a todo porque también hay que abrir el acto a la participación de los asistentes, a las preguntas que quieran realizar,
Pero me gustaría comenzar precisamente por ese tema del carácter sistémico de esta situación, ¿no? Y además no solo afecta a España. El libro tiene 3 partes. Una primera parte, planteamiento general, precisamente enfoca ahí ese carácter general, los principios que pueden explicar esta situación. Luego se centra más en el caso español y termina con un análisis, como decía, muy detallado de lo que ha ocurrido en esta 15ª legislatura. Bueno, claro, es que el libro se publicó, se terminó de escribir en febrero, se entregó al editor. Claro, lo que ha pasado de febrero hasta aquí daría para una segunda parte, ¿no?, de análisis, o incluso lo que está pasando hoy día, ¿no?, en el país, ¿no? Pero claro, a mí me interesa empezar, como él mismo hace en el libro, por una explicación de cómo hemos llegado hasta aquí, por qué ese fenómeno tan generalizado de quiebra, de crisis, si podemos encontrar una explicación. Hay una cita, lo comentábamos antes cuando estábamos charlando hace un momento, con la que José empieza su libro, que es una cita muy interesante, que toma de un libro de Robert Kaplan, que se la escuchó un profesor georgiano, que dice: nuestra sociedad está podrida. Mientras Occidente rinde culto a las leyes, nosotros rendimos culto al poder. Claro, ahora nos damos cuenta de que nosotros hemos virado completamente. Ahora, en vez del culto a las leyes, a las normas, que había sido tradicional en la sociedad occidental, nos estamos virando completamente otra vez hacia el culto al poder. Y esto es un fenómeno generalizado, ¿no? Yo, leyendo esta cita, me acordaba de una distinción que hacía un profesor de ciencia política de la London School of Economics, Michael Oakeshott, a mediados del siglo XX, en donde distinguía las telocracias de las nomocracias, ¿no? Decía que todo Estado moderno pues es un poco las dos cosas, ¿no?, telocracia y nomocracia, pero claro, en determinados momentos el Estado gira, tiene un carácter mucho más telocrático, mucho más democrático, y entonces telocracia, decía él, que eran esos estados que tienen como misión conseguir un resultado, conseguir un fin, un objetivo, cualquiera que sea, ¿no? Esto lo vemos clarísimamente ahora en Estados Unidos, ¿no? Make America Great Again, ¿no? O sea, se trata de reconstruir al alma americana, recristianizar América, crear esa homogeneidad que se había perdido, acabar con el woke, con el pluralismo. O sea, entonces decía Oakeshott, claro, cuando un Estado tiene un fin, busca un fin, el Estado de Derecho sufre, porque claro, el poder... El resultado se impone, el poder para conseguir el resultado se impone, y las normas y los procedimientos sobran, ¿no? Mientras que decía que las nomocracias son estados que la única finalidad es permitir a la gente pues, conseguir sus objetivos, desarrollar su vida con autonomía y libertad, y eso no significa, decía él, un estado mínimo, porque para conseguir empoderar a las personas, para conseguir esa libertad y desarrollar sus propios fines, pues el Estado puede estar muy presente. Pero claro, este tipo de Estado es en el que está pensando realmente el Estado de Derecho, ¿no? Entonces nosotros hemos visto ahora que a nivel mundial el Estado es realmente, en todos los Estados modernos, está adquiriendo un carácter mucho más telocrático. El poder empieza a tener una dimensión protagonista. Y quizá la pregunta es, ¿y esto por qué está ocurriendo? O sea, que tú en el libro dices que la economía no lo explica todo, ¿no? Y señalas otros factores que pueden estar en juego y que pueden explicar un poco, que a lo mejor cada país tiene su propia explicación, tampoco tiene que ser la misma para todos, ¿no? Pero, ¿qué opinas sobre esto? Bueno, ante todo, primero quiero dar las gracias. Quiero dar las gracias, por supuesto, a la Fundación Tatiana, que me acoge, y a la Fundación Hay Derecho, con la que alguna vez hemos colaborado, con la que tengo mucha colaboración indirecta, que aparece citada, en el libro como ejemplo de esa sociedad civil que todavía puede ser una de las fortalezas que tenemos, porque también tenemos fortalezas y quise subrayarlas, ¿no? Por lo tanto, ante todo, muchísimas gracias a todos por estar aquí. El libro empezó, el origen del libro es ese, el origen del libro es intentar reflexionar sobre qué es lo que está pasando globalmente, porque al final es una crisis general, en cada país hay sus matices, sus singularidades, de acuerdo con la historia, de acuerdo con las sociedades, pero se trata de cuando una crisis es general, es que hay una corriente que subyace. Ese fue el presupuesto. Es que hay algo que está pasando
que subyace. Y eso es lo que a mí me provocó hace ya 4 años a iniciar el libro, me incitó a iniciar el libro, que ha tenido luego 4, y aún debería tener 4 reelaboraciones para ir adaptándolo a la realidad. Es evidente que es muy difícil saber qué es lo que está pasando. Podemos decir gráficamente que el poder, perdónese la expresión, se ha desmadrado. El poder se ha desmadrado. El poder ha dejado de autocontenerse para actuar de manera salvaje en muchos casos. De manera salvaje en muchos casos. ¿Por qué? Yo creo que hay una causa fundamental y es que a veces me parece no percibimos la intensidad de los reflejos, y es la profundísima transformación consecuencia de la revolución tecnológica. La revolución tecnológica tiene un impacto estructural, yo digo que es el movimiento de capas tectónicas que todavía se siguen moviendo, y eso ha transformado valores, ha transformado formas de comunicarse, formas de información, ha destruido el sistema de medios de comunicación tradicional y, por lo tanto, de opinión pública, ha destruido los partidos políticos tal y como los entendíamos, y ha creado un clima propenso al irracionalismo. Y al final, la base de la democracia constitucional, la base de esa idea de limitación de poder, era una idea de orden, una idea de contención, de sometimiento a las leyes. Y nos hemos desplazado a un tiempo en el que el valor es más lo irracional y aquello que no hay que argumentar. A mí me parece que por ahí van razones. Y eso se está soportando, hoy mismo hay algún ejemplo, por cierto, en nuestro país, bastante elocuente, en una idea que me parece muy peligrosa, y es en oponer el principio democrático al Estado de Derecho. El oponer la voluntad de la mayoría al Estado de Derecho como si fuesen cosas contradictorias, como si no fuesen armónicas. La democracia constitucional al final es la conjunción, la suma del Estado de Derecho y del principio democrático. El Estado de Derecho no puede oponerse nunca al principio democrático porque ese derecho es la expresión de la voluntad popular. Por lo tanto, no hay oposición posible. Pero se simplifica y se opone el principio democrático frente a la voluntad de las leyes y de los jueces, evidentemente, y de los jueces. España tuvo la más brutal síntesis de eso en el proceso y el derecho a decidir, que, bueno, yo creo que tiene sus consecuencias en una sociedad y en una clase política como la española mucho más propensas a enarbolar la voluntad de la mayoría que a la idea del Estado de Derecho y de la limitación del poder. En cada país hay manifestaciones concretas, pero creo que en general no medimos el impacto que tiene esa transformación tecnológica y las consecuencias que está teniendo en la relación de los ciudadanos con el poder y entre ellos mismos. O sea que efectivamente ese irracionalismo un poco sentimental encuentra una expresión muy fuerte, muy de repercusión, de multiplicación a través de las redes sociales, pero lo que no encuentra al otro lado es una cultura institucional que sea capaz de ponerle coto. O sea, no desde luego en el ámbito político, pero es que tampoco, o sea, podemos pensar en España, es que tampoco ha habido una cultura institucional sólida jamás, ¿no? Jamás a nivel institucional, pero incluso en otros países que sí la ha habido, como pensemos en Estados Unidos, ahora está absolutamente en crisis también, ¿no? Esa cultura parece que se está desvaneciendo, ¿no? Aquí en la portada del libro realmente es una portada curiosa, ¿no? Porque pues, nos gustaría a todos ser ¿no? El que está ahí en una posición desafiante frente a un mar embravecido que está dispuesto a tragárselo, pero lo cierto es que esta postura de resistencia, de defensa del valor de valores institucionales,
pues es básicamente ausente en todo, a nivel de político es manifiesto, ¿no? Tú dedicas también un espacio a hablar un poco sobre eso, ¿no? La falta de responsabilidad a todos los niveles, pero que se manifiesta sobre todo en el ámbito político, donde la responsabilidad política se ha confundido totalmente con la penal. Sí, es que lo estamos viendo todos los días en el periódico, el caso pues, del fiscal general es obvio. Y claro, sin tener una concepción clara de esos valores institucionales, sin tener lealtad institucional, pues es que esta ola va a acabar con nosotros, ¿no? O sea, que no hay manera de resistirse. Realmente la situación es, desde aquellos que creemos en la racionalidad de la vida pública, en la concepción del poder, la situación yo creo que es preocupante, que es objetivamente preocupante. También hay que recordar que esa contención del poder, el poder civilizado, es una excepción en la historia. Sí. Es una extraordinaria excepción en la historia. La construcción y el eficaz funcionamiento de la democracia constitucional apenas son 6-7 décadas en la historia. Y la tendencia del poder es siempre una tendencia a desbordarse, es una tendencia al poder ilimitado. Un poder autocontenido es una excepción y a mí la sensación que me da es que se entiende que se ha abierto la presa y podemos volver. Yo lo digo más de una ocasión, las normas son importantes y esto lo he discutido con Germán y con algunas personas de la Fundación, las normas son muy importantes y por supuesto nos pueden ayudar. Pero lo decisivo son las personas. Lo decisivo es que se asuma esa cultura de que el poder es limitado, de que tiene que estar sometido al derecho, de que hay que respetar las instituciones. Si eso no sucede, el Parlamento es uno de los temas que he trabajado más, pero siempre he acabado diciendo lo mismo. Podemos tener las mejores normas parlamentarias, la mejor sede, los mejores medios. Si no tenemos diputados, no hay Parlamento. Diputados con mayúscula. No hay Parlamento. Eso es fundamental. Pero quería hacer un apunte porque me parece esencial sobre el tema de la responsabilidad penal. Yo creo que es uno de los grandes problemas, bueno, desde siempre, no es un problema nuevo, de la vida institucional y política española. Confundir responsabilidad penal y responsabilidad política. Para mí el juicio del fiscal, bueno, podemos poner muchísimos ejemplos, pero el juicio del fiscal es paradigmático. Es decir, al margen, las sentencias ya dirán los jueces lo que tengan que decir, eso, si hay indicios suficientes, si no hay indicios suficientes, es ámbito penal. Pero bueno, ¿esa conducta ha sido razonable? ¿Esa conducta no merece una reprobación? Creo que son dos planos completamente distintos. Y además eso tiene una consecuencia gravísima. Esa es la causa última de la politización de la justicia. Si no se asume la responsabilidad previamente, si al final solo hay responsabilidad si los jueces dicen que hay un delito, evidentemente estás conduciendo a sede judicial el conflicto. Entonces, quienes adjudican, quienes hablan de politización de la justicia, son quienes la están politizando por no aceptar previamente la responsabilidad, que la responsabilidad en política puede ser pues, por un error, evidentemente, un error como en cualquier otra de nuestra vida. Para mí ese es un tema muy importante, pero eso ha sido una tendencia general y transversal a todos los partidos desde el principio de la democracia. Sí, además es que quizá tú te enfocas mucho en la tercera parte del libro, el tema de esta legislatura, de la 15ª legislatura, porque claro, ahí se está produciendo una situación política que no incentiva precisamente recuperar valor institucional, ¿no? O sea, esa necesidad, que realmente no es necesidad, pero que los actores políticos la ven como necesidad de pactar con partidos manifiestamente desleales al sistema. Esto ya lo estudió Juan Linz en su famoso La quiebra de las democracias, ¿no? Que es que por ahí se van las democracias al garete, ¿no? Porque se crea un círculo vicioso donde el partido supuestamente leal al sistema
tiene que comprar el relato del partido, lo hemos visto clarísimamente aquí con el tema de la amnistía, ¿no? Tiene que comprar el relato del partido totalmente desleal, eso implica deslegitimar las instituciones, crea en la otra parte del arco político una reacción que puede ser sobrereacción también, y se empieza a producir un círculo vicioso, ¿no? En el que al final, pues decía Linz que este explica la quiebra de las democracias, ¿no? Históricamente en España sabemos bastante de eso y deberíamos estar vacunados para reproducir este tipo de comportamientos, ¿no? Pero tú crees que has comentado el tema de la reforma, yo estoy totalmente de acuerdo que las reformas, tú eres doblemente escéptico sobre el tema de la reforma. Primero piensas, al final del libro hay un catálogo de reformas súper interesante, luego al final comentaremos alguna, pero tú comentas pues que eres escéptico porque, básicamente, en primer lugar, porque no crees que se vaya a adoptar ninguna, y segundo, por lo que acabas de decir, ¿no? Realmente, porque si fuesen a reformar el sistema, si se fuese a reformar, esto ya implica que hay un espíritu de colaboración, de consenso, de lealtad institucional que podría ser innecesaria hasta la propia reforma que hay que hacer, porque ya simplemente con esa lealtad sería suficiente. Lo que pasa es que, claro, retomando lo que decía antes, ¿no piensas que puede haber una situación política concreta como la que estamos viviendo, que quizá podría haberse evitado o con determinadas reformas, como tú comentas algo sobre las primas, para no depender de partidos totalmente desleales al sistema que lo hacen todavía más complicado manejar este tema, ¿no? Sí, ahí entramos en un análisis ya no estrictamente jurídico, pero que creo que es fundamental. Estamos en un momento en el que a mí me parece que no podemos distinguir el derecho constitucional del contexto. El análisis de la situación constitucional que exige tener el contexto político encima de la mesa. ¿Por qué estamos viviendo todo esto? Bueno, pues es relativamente sencillo desde el punto de vista politológico. Es porque en el 2015 cambia radicalmente el sistema de partidos. El cambio del sistema de partidos es lo que acaba provocando esta situación. Es verdad que ese cambio del sistema de partidos, que se produce frente a todo lo que se había escrito, sin modificar una coma de la legislación electoral, simplemente porque los ciudadanos deciden que hay que cambiar. Por lo tanto, esa idea de que el partidismo estaba blindado, que es una de las ideas que más se ha utilizado en contra de la transición, se demostró radicalmente falsa. En el momento en el que los ciudadanos quisieron, el sistema de partidos cambió. Pero cambió producto de una crisis social, es una de las partes del libro, producto de una crisis social, y generó un ecosistema pues prácticamente imposible de gobernar. Y eso es lo que a mí hoy me hace más pesimista. ¿Por qué? Porque desplazó a los extremos la centralidad del sistema, es decir, el sistema depende de los extremos. Y eso se agrava porque dos partidos que habían ayudado y contribuido sobre todo uno, a la estabilidad, CiU y PNV, también se van al extremo de la independencia, de partidos antisistema. Es decir, ya no es posible la mayoría absoluta, ni acercarse a la mayoría absoluta, porque tienes partidos que te tensionan por los extremos y los posibles aliados nacionalistas, que hasta ese momento habían cumplido esa función, ya no la pueden cumplir. ¿Qué sucede? Que desde el 2015, y ahora volvemos a la Constitución, la forma de gobierno parlamentaria ha desaparecido. La forma de gobierno parlamentaria ha desaparecido, ha mutado radicalmente. La forma de gobierno parlamentaria se sustenta, a mí me sorprende que a veces no se asuma de una manera inconsciente, se basa necesariamente en que existe mayoría de gobierno sobre un programa, no sobre un candidato. La mayoría de gobierno desde el año 2015 no se establece sobre un programa, sino en contra, en oposición al otro. Pero eso se ha ido agravando. En 2015, moción de censura, la decimocuarta legislatura, y explosiona, que es por lo que esta legislatura es especial, explosiona en la decimoquinta legislatura, porque no solo hay una mayoría solo por oposición,
sino que en esa mayoría hay contradicción ideológica, con lo cual ya no hay arreglo, por eso no puedes ni aprobar un presupuesto. Pero entonces, ¿qué forma de gobierno parlamentaria tenemos? ¿Qué forma de gobierno parlamentaria tenemos si la mayoría no puede acudir al Parlamento? Porque el Parlamento no le sostiene. Entonces, ¿qué es lo que analizo? La investidura ha dejado de ser lo que era, la moción de censura ya no es constructiva, puede ser puramente destructiva, y la institución que nos faltaba, la cuestión de confianza. ¿Qué sentido tiene hoy la cuestión de confianza en el sistema constitucional español si una vez que te han quitado el soporte que tenías para la mayoría parlamentaria, te lo retiran, te quedas en una situación de minoría, no puedes aprobar un presupuesto y no presentas una cuestión de confianza? La cuestión de confianza ya no cumple su función. Entonces, creo que tenemos ahí uno de los problemas más graves, pero por contestar a la pregunta, el problema se agrava porque no hay visos de que en el futuro eso cambie. Ni por izquierda ni por derecha. Las mayorías que se van a conformar son necesariamente con partidos radicales. Necesariamente con partidos radicales. Y a mí eso es lo que me preocupa. ¿Es necesariamente así? No. Podría haber un acuerdo. Sin necesidad de una reforma institucional, como la idea de la prima de gobierno, podría haber un acuerdo entre Partido Socialista y Partido Popular. Yo solo veo una fórmula. Evidentemente, se pueden reír todos ustedes tranquilamente, pero esa fórmula son dos partidos que más o menos tienen un porcentaje de votos similar. Bueno, el partido que gane tiene la presidencia del gobierno y el gobierno. Yo no creo en gobiernos de coalición entre las dos fuerzas, porque eso en España sería dejar todo el espacio de la oposición, ¿no? El que gane, y en función de la diferencia de votos, la influencia del otro, se pactan los presupuestos. Pero yo sé que es imposible, pero no se me ocurre otra fórmula para salir de esa endiablada dependencia de partidos que realmente solo tienen hoy voluntad de destruir. Claro. Hablemos claramente, unos y otros solo tienen hoy voluntad de destruir el sistema y de destruir al otro partido. Entonces, sé que es mezclar análisis político con lo que es el sistema constitucional, pero el sistema constitucional no puede resistir si no hay unas coordenadas mínimas. Si acaba dependiendo, lo has dicho estupendamente, se acaba dependiendo de esos extremos y cada vez dependemos más en un momento determinado. Sí, tú en el libro le das una importancia, que a mí la verdad me ha parecido interesante, le das una importancia tremenda a la famosa moción de censura del 2018. Sí, yo creo que porque crees que ahí explicas que eso fue como el principio del fin, ¿no? Es el principio de la mutación del sistema, ¿no? Sí. Ahí es una moción de censura que no es constructiva, o sea, se hace para quitar a un señor y supuestamente convocar elecciones. Bueno, eso luego lleva su tiempo, pero que luego ahí se produce esa escisión que has comentado entre una mayoría para investir a una persona y luego una mayoría de gobierno. O sea, aquí todo, lo importante es la mayoría para investirte y se obtiene una serie de contrapartidas, etcétera, y luego ya veremos, ¿no? Entonces, claro, ahí lo que tú comentas es que no hay manera de desarrollar un proyecto político, es totalmente imposible. Entonces, esa ruptura, pues, es como dices hace un momento, es manifiesta y estamos todavía viviendo en ella. Pero ahora lo que te quería preguntar, porque se vuelve a hablar otra vez de ese tema, y una vez que estás dentro de la patología, se vuelve a hablar otra vez de la posibilidad de hacer una nueva moción de censura para volver a hacer elecciones, que volvería a ser, contrariamente al espíritu constitucional, una moción de censura destructiva. Y si piensas que, ya has comentado que no está en el espíritu de la Constitución, institucionalmente no es correcto, pero si piensas que, dado la actual situación patológica en la que vivimos, eso podría ser una solución o de salir de un impasse, que si no vamos a estar un par de años, bueno, porque claro, aquí la actitud también del actual presidente del gobierno es decir, bueno, lo ha dicho expresamente, bueno, legislar tampoco es tan importante, ¿no? Se puede gobernar de otra manera, se puede tirar para adelante de otra forma, ¿no? Pues claro, esa situación también es un poco patológica, ¿no?
Es muy patológica. Empiezo por el final. La idea de que se puede estar sin gobernar, sin legislar, se puede... España tiene problemas cada vez más graves y esos problemas en parte son estructurales, en parte son de época, pero también están ligados a que llevamos 10 años sin gobierno. Llevamos 10 años sin gobierno y lo que nos espera... España ha tenido el gran cambio de este país, y no somos conscientes, del demográfico. El año que viene alcanzamos los 50 millones de habitantes. Ese es el gran cambio. No ha habido una política para adaptar las estructuras de este país a esa nueva realidad. Porque no puede haberla, porque con esas mayorías o minorías de gobierno no puede haberla. Evidentemente ya se ha abierto la espita de la moción de censura puramente destructiva, decía un amigo, no, la disolución es también un programa de gobierno. No, la disolución no es ningún programa de gobierno, la disolución es una propuesta y bueno, sería una solución extraordinaria porque realmente la situación es de elecciones. ¿Por qué es de elecciones? Porque en una situación parecida, pues la solución democrática es llamar a los ciudadanos y que los ciudadanos decidan lo que hay. Podemos estar muy preocupados porque la solución tampoco parece que vaya a facilitar esas mayorías que necesitamos. Pero, evidentemente, lo lógico en esto, para mí, lo coherente con el sistema, sería o bien la disolución, al advertir que ya no cuentas que no tienes la mayoría, que presentas los presupuestos y te los rechazan. Siempre hemos explicado que el rechazo a los presupuestos era una moción de censura encubierta y, por lo tanto, provocaba la disolución. Bueno, o bien eso, o bien lo que sería seguramente en estos momentos más correcto, que es la presentación de una cuestión de confianza, y que la cuestión de confianza tiene además una lectura, obliga a los demás a retratarse, obliga a esos partidos que te están retirando a decir, bueno, te los retiro con todas sus consecuencias, ¿no? Entonces, en cualquier caso, la situación hoy creo que es insostenible y por lo menos unas elecciones nos darían el mapa real del presente, ¿no? Entonces, yo sí pienso que lo que sucede es que me resisto a aceptar esa moción de censura destructiva, me resisto a darla por buena. Tú eres un experto en parlamento, en parlamentarismo, y le dedicas un gran espacio en el libro a ese tema, porque quizá con toda justificación, porque podemos decir que el Parlamento realmente es el gran enfermo, ¿no?, de nuestro sistema institucional, ¿no?, en este momento, ¿no? Tú analizas un poco pues la perversión de tantos instrumentos parlamentarios, pues desde el abuso total del decreto ley, las proposiciones presentadas por los grupos que apoyan al gobierno, las proposiciones de ley para evitar todos los dictámenes, todos los fraudes que se cometen a la constitución de los grupos parlamentarios, o sea, la ausencia del Parlamento como foro de debate, etcétera, ¿no? Siempre he pensado que, lo digo sinceramente, que pueda ser un poco fuerte, que el Parlamento es el gran corruptor de la sociedad española, ¿no? Porque es una institución en la que burla el espíritu de las leyes constantemente, de la Constitución, solo encuentra límite en las sentencias del Constitucional que le ponen coto, que evidentemente, aparte de la timidez, que tú también apuntas de las sentencias del tribunal en este punto, tampoco puede servir para corregir la actuación de un Parlamento desmadrado, pero es realmente chocante ver cómo de forma sistemática el cuerpo legislativo, los representantes de los españoles reunidos, la expresión de la soberanía popular, defrauda sistemáticamente donde puede, como puede, todos los instrumentos, todos los límites que le ha marcado la Constitución para conseguir sus objetivos, ¿no? Yo creo que la imagen que deja a la ciudadanía es desoladora, ¿no?, en este momento, ¿no? Bueno, yo, por muchas razones, para mí el Parlamento es una pequeña obsesión. No por casualidad elegí ser letrado de Parlamento. Yo creo que es la gran catástrofe. Para mí, el Tribunal Constitucional no vive su mejor momento.
el Consejo nos está dando algunas señales de vida, pero todavía envuelto en polémicas indeseables, y el Poder Judicial, pues afortunadamente, sigue cumpliendo su función. Hay una idea que sí me gustaría que saliese un momento, la relación entre Estado, Gobierno, Administración, que es otro de los males profundos de la sociedad y de la política española. Pero el Parlamento es el gran enfermo. Yo creo, si analizamos, la función presupuestaria es que está literalmente expropiada. El Parlamento no puede ejercer la función presupuestaria. Se ha presentado un conflicto de atribuciones, un poco tarde, pero incluso yo creo que es susceptible de un recurso de amparo. Un diputado que tiene entre sus derechos y facultades, él forma parte de su estatus, por lo tanto del 23 de la Constitución, el pronunciarse sobre los ingresos y los gastos del Estado, una de las funciones primordiales de un parlamentario, no lo puede ejercer. No lo puede ejercer. Es que la no presentación del presupuesto es gravísimo. Es gravísimo. No solo es el incumplimiento material de un mandato constitucional, es que estás afectando al núcleo de la función parlamentaria. Al núcleo de la función parlamentaria y, por lo tanto, representación. Función de control. La función de control tampoco se... Llegamos a la paradoja de que las comisiones de investigación se crean para investigar a la oposición. Dices, hombre, ¿qué sucede? Que la mesa, si en el hemiciclo no hay mayoría absoluta del Gobierno, en la mesa de la Cámara sí. Entonces, el control sobre la mesa de la Cámara provoca que se pueda controlar toda la vida parlamentaria y, por lo tanto, que se reduzca el control al mínimo, la función de control al mínimo, prácticamente a la sesión parlamentaria de control, nada más. La función legislativa es indescriptible. La función, tengo amigos que lo han hecho mucho mejor que yo. La función legislativa es indescriptible lo que está sucediendo, al margen de que también está reducida a mínimos. Al margen de que también está, ya ni decretos leyes, porque tampoco hay garantía de que se aprueben los decretos leyes, ya ni decretos leyes. Pero es que el cómo se legisla, cómo se enmienda los decretos ómnibus, entonces, la función electiva, 5 años para elegir el Consejo General del Poder Judicial, ¿qué queda? ¿Se sienten los ciudadanos representados? ¿Esa Cámara ha conseguido esa empatía que es la base, la idea de representatividad? Entonces, bueno, tenemos un problema y no perdamos de vista que ley, parlamento, democracia es un trío que va de la mano y el deterioro de uno es finalmente el deterioro de la democracia hasta su colapso. No en vano atacar al Parlamento es la mejor fórmula de que, bueno, se llame a alguien para solucionar esto. La situación en España, y tengo que decir que el Congreso para mí es una situación, pero tampoco me satisface la situación del Senado, lo digo en el libro. Creo que el Senado tenía en esta legislatura una oportunidad extraordinaria de cumplir esa función territorial, extraordinaria, y me parece que ha equivocado el rumbo ejerciendo fundamentalmente, que algo es comprensible, de únicamente contra Cámara, orillando en exceso esa función territorial que en esta legislatura era idónea, incluso políticamente, desde una perspectiva política, para actuar de contra... Bueno, de una Cámara autonómica, federal, llamémoslo como quieras, frente al confederalismo que vive el Congreso y que se ha desarrollado en el Congreso. Era la gran ocasión, cuando además el partido que preside el Senado preside 12 comunidades autónomas, 11. Entonces había una gran ocasión para hacer del Senado esa Cámara territorial y ofrecer, bueno, lo que a mi juicio es el modelo territorial español en oposición a lo que se está construyendo desde el Congreso, que ese es otro tema. Sí, claro, porque como contábamos antes, es un mal sistémico que afecta, pues lógicamente, no solo a una parte de la política española, sino a toda la política, ¿no? Aparte, en las autonomías tú también lo explicas,
pues esas disfunciones pues también se repiten, la no aprobar presupuestos, etcétera, también es un efecto muy generalizado. Pero antes de pasar y dar la palabra a los asistentes, solo he echado de menos algo en el libro, que bueno, tú lo mencionas, pero tampoco lo desarrollo. Yo comprendo que excede un poco del planteamiento originario, que es el tema de la conexión de la crisis del Estado de Derecho con el tema del dinero. Sí. Es decir, esto, por ejemplo, también se ve clarísimamente en Estados Unidos. Lo que está pasando es verdaderamente inconcebible. Es posiblemente muchas cosas de lo que pasan en España también tiene una conexión, ¿no?, con el mundo de las finanzas, de la empresa. Es difícil decir quién es la principal corruptora, ¿no? Si los políticos que marcan las reglas del juego o el mundo del dinero que busca su camino, pero es cierto que ahí lo estamos viendo en las intromisiones constantes del gobierno en empresas cotizadas, en manejos, en fin, aparte, por supuesto, del tema de la corrupción pura y dura que hemos visto con los últimos casos, que son tremendos, pero bueno, aparte de eso, una corrupción un poco más soft, que es la de las conexiones entre el mundo de la empresa y el mundo de la política, que produce también un efecto, supongo, corruptor sobre el sistema, ¿no? Sí, reconozco que no entro en ese tema por inseguridad. Por inseguridad. No es un territorio que yo conozca, no es el territorio en el que me mueva con un mínimo de comodidad, y creo que exige un conocimiento profundo de esos entresijos, ¿no? Lo que sí que intuyo es que todo esto va a más, y vuelvo al principio. Bueno, estamos en una sociedad al final dominada por 6 o 7 grandes compañías globales que van a imponer sus reglas y que van a alterar radicalmente el poder. Ya lo están alterando, que forma parte de esas transformaciones que decía al principio. Intuyo también que esas relaciones oscuras entre el mundo económico y esto son eternas, son una constante. Y frente a eso, que a eso sí intento dedicar un poco, pues, pero es la tendencia contraria. Habría que exigir la máxima transparencia posible, la máxima trazabilidad en los proyectos legislativos. Siempre el lobby es normal, el lobby es normal y siempre lo ha habido y siempre va a haber. Lo que sería bueno es saber quién lo ejerce y cuándo lo ha ejercido y cómo lo ha ejercido. Ayer me comentaban en las Cortes de Aragón hay procesos de audiencias participativas que han tenido cierto éxito. Curiosamente es el único proceso participativo que tiene éxito. Realmente los ciudadanos siguen creyendo que la ley sirve para algo, siguen creyendo que la ley es eficaz, que una ley les puede cambiar la vida, y participan las asociaciones en los proyectos legislativos, ¿no? Entonces, claro, un amigo me decía, no, esto es muy importante. Digo, sí, pero siempre ha sido así. Lo que antes iban es a los grupos parlamentarios, esas asociaciones, llevaban sus enmiendas y era una participación más eficaz. Porque llevaban las enmiendas redactadas y ahora les escuchan y poco más. Bueno, también habrá quien les lleve las enmiendas, evidentemente, ¿no? Bueno, yo creo que lo que eso exige, pero repito, es que vamos en una dirección completamente contraria. Curiosamente, se habla mucho de transparencia y vamos en la dirección de la opacidad. Se habla de participación y lo que se está haciendo es una falsa participación y elevar la participación a una categoría que tampoco le corresponde. Hay espacios para participar y hay otros espacios que no son para participar, o bien sí para participar, pero no para codecidir. Estamos en una época, y eso es un poco, yo creo, oscura, una época confusa, una época turbia, y eso contamina todo. Y en cada estado
lo contamina de una manera distinta, de acuerdo con su sistema político, su sistema institucional y al final su cultura. Y la cultura política española no es una cultura de respeto a las instituciones. Ahora, que yo creo que lo que nos corresponde celebrar es todavía la transición. Sí. La transición, la transición, el esfuerzo de la transición y los años posteriores, era muy joven, pero creo que hubo una voluntad expresa de asumir lo que eso suponía, de asumir el Estado de Derecho, el respeto a la norma, de asumir, bueno, pues se han acabado los enchufes, se han acabado el acceso indiscriminado. Había conciencia de que la Constitución no era solo esa norma escrita, sino que era incorporar una cultura de respeto a la ley, al Estado de Derecho y de sometimiento a los tribunales. Yo trabajo en las Cortes de Aragón desde el año 86, porque empecé aquí preparando las Cortes Generales, acabé y muy pronto me convocaron, vamos, me llamaron para ir a las Cortes, me dijeron, hay una oposición en las Cortes de Aragón, vete, y bueno, hubo suerte, aprobé muy joven. El cambio es muy perceptible, de esa voluntad de respeto y de convicción en lo que se estaba haciendo, de construir una auténtica democracia, a que todo eso carezca de importancia. Por eso yo creo que las raíces culturales son muy importantes y creo que este modelo social de la era digital no contribuye en nada a recuperar eso. Muy bien, pues yo creo que vamos a abrir el turno de intervenciones. Si hay una mano ahí al fondo primero. Bueno. Muchas gracias. Me llamo Jorge del Corral y Díez del Corral, soy periodista con muchos años ya. En primer lugar, agradecer al autor este libro valiente que sin duda reforzará la sociedad civil que ha citado y a la Fundación Tatiana por hacer actos como este que vivifican y alimentan el espíritu. Hoy hemos tenido una sentencia que para los que creemos en el Estado de Derecho nos ha dado oxígeno, que es la sentencia sobre el fiscal general. 3 preguntas, porque yo no estoy aquí para dar conferencias. La primera, ¿cree el autor que se recurrirá al Tribunal Constitucional la sentencia y que el Tribunal Constitucional, invadiendo unas funciones que competen exclusivamente al Tribunal Supremo, que es la casación, va a hacer una sentencia anulando el dictamen? Segunda, usted acusa a las nuevas tecnologías, sobre todo, vamos a ver, diferenciemos, a las tecnologías estas que abducen a la gente a través del móvil. No hay más que salir a la calle y no se ve a nadie que no vaya delante de un móvil abducido. ¿Usted cree que para defender la democracia, porque dice que es una de las mayores causantes de esta pérdida de valores democráticos y de la llegada de lo que estamos viendo no solo en España, sino en otros países, ha citado usted Triunfo, ¿cree usted que debería regularizarse por ley el uso de estas tecnologías, si es que se puede, cosa que no es fácil? Y tercera pregunta. Voy a tomarlo. Tercera pregunta. ¿Qué hay que hacer, a su juicio, qué hay que modificar para que no nos llegue otro Sánchez, hijo de un zapatero, y aproveche los huecos que se dejaron en la Constitución
porque la Constitución fue, como dijo Gregorio Peces, un acuerdo entre caballeros que empezaron a traicionar pues dos que han sido citados aquí, Arzallus por el PNV y Jordi Pujol por CiU. Que si hay esos agujeros, ¿qué agujeros hay que tapar? Muchas gracias. Buenas preguntas. Voy a comenzar por la primera y no porque sea la primera. Pero es que yo creo que todo el proceso en relación con el fiscal general es muy, no sé cuál sería la palabra, es exacto, es muy gráfico. Vamos a ver, lo importante para mí no es la sentencia, lo importante es que al fiscal general se le ha juzgado. Para mí esto es lo que es fundamental. La sentencia podría haber sido absolutoria, Son los jueces, los magistrados, los que han valorado si los indicios son suficientes o no. Podrían no haber sido suficientes a su juicio, porque no podemos olvidar que tienen que ser suficientes y el tribunal tiene que tener conciencia de que esos indicios son suficientes. El principio de presunción de inocencia funciona. Pero lo importante es que se ha juzgado. Y el problema, por lo tanto, bueno, para mí el primer problema es que hay una serie de conductas iniciales que no parecen muy correctas. El segundo problema es que el fiscal general no dimite. Ese es el gran problema. El fiscal general tenía que haber dimitido. Nunca se puede sentar en el Tribunal Supremo como fiscal general. Nunca. No puede empezar su alegato diciendo: soy Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado. Y luego ya la sentencia es la que sea, que podía haber sido una y podía haber sido otra. Es un tema de indicios, pero lo decía de entrada, a mí lo que me parece más preocupante, y solo hemos empezado, son las reacciones. Las reacciones después. Por lo tanto, me parece muy ilustrativo todo el proceso de una degradación institucional y de la fortaleza, repito, con todo, y sé que puede ser un poquito extravagante, para mí la sentencia es lo de menos. Es lo de menos porque podía haber sido una, podía haber sido otra. En cualquier caso, creo que no altera la valoración de conjunto. ¿Qué sucede? ¿Que si la sentencia es absolutoria todo era perfecto? ¿Todo hubiese sido perfecto? ¿No había nada que examinar? ¿Es que una absolución en sede penal indica que no ha habido una conducta irregular? Si vamos a eso. En relación con el tema de la regulación de las nuevas tecnologías, solo quiero apuntar una cosa. Este es uno de los grandes problemas estructurales y me parece importante que lo empecemos. El derecho cada vez tiene menos capacidad para aprender la realidad. El derecho público se muestra en buena medida impotente para aprender la realidad. Y este es un tema de civilización. Es una cuestión civilizatoria. El derecho es la manera que hemos tenido los seres humanos para ordenarnos. Si hoy el derecho no tiene ni lenguaje, el derecho es lenguaje. Y hoy no hay lenguaje para regular la inteligencia artificial. No hay más que leer una norma sobre inteligencia artificial. Se dice, no, pero es que las normas son muy malas y se tienen que cambiar a los 15 días de haberse aprobado. Las normas se hacen mal normalmente. Pero es que el problema es más grave, es que la realidad cambia cada semana. Y el derecho necesita una realidad estable. Tenemos que repensar el sistema de fuentes y el concepto de ley. A mí me parece que eso es fundamental si queremos seguir intentando someter ciertas realidades al derecho o por lo menos cierto control. Y la última pregunta no tiene respuesta. Son los ciudadanos los que elegimos, somos los ciudadanos los que elegimos, y está muy relacionado el que sea un candidato u otro con, yo creo, la crisis de los partidos políticos. Este es otro tema esencial. Esto sí que no es un tema español. Hay una crisis de dirigentes extraordinaria. La democracia está fracasando
en una de sus cuestiones, en uno de sus objetivos fundamentales, la selección de dirigentes. Está fracasando. No, ni podemos coger el mapa. ¿Por qué? Por muchas razones. Yo creo que ahí es fundamental, por un lado, la crisis de los medios y formación de opinión pública, y por otro lado, la crisis de los partidos, que no cumplen el rol que habían cumplido tradicionalmente. Entonces, ese es un desafío que escapa al derecho, sin duda ninguna. Yo sostengo en el libro que la Constitución, a pesar de todo, sigue siendo nuestro gran bastión. Pero si un señor no quiere presentar presupuestos, pues... Sí, una aquí, luego Alfonso, y luego Segis, y luego Jacobo. Buenas tardes. Muchas gracias, y sobre todo en un día tan significativo como este. No sé si las generaciones más nuevas lo recuerdan, de hace 50 años que murió Franco. Yo tenía 19 años entonces, o sea que la transición y lo de después me lo sé de primera mano, lo he vivido, no me lo tienen que contar. Entonces, a su juicio, ¿en qué momento los ciudadanos, si alguna vez se lo creyeron, dejaron de ser ciudadanos y volvieron a ser súbditos? Y pensaron que la política pasa en otro planeta y cada uno va a lo suyo y sálvese el que pueda. Y dos, el proceso autonómico, que ya se intentó armonizar con la LOAPA, usted lo recordará, la LOAPilla, en fin, hubo toda una serie de intentos de a ver si las partes son leales al todo. ¿En qué momento ese proceso ya irreversiblemente se vio que eso no se va a solucionar nunca y vamos tirando como podemos con una estructura autonómica por abajo que se deshace por arriba con las leyes europeas y qué cree que puede ser el futuro con esa estructura que tenemos tan rara de nos deshacemos por arriba y nos deshacemos por abajo? Gracias. Recuérdeme un momento la primera, por favor. Estaba pensando en la segunda. La primera pregunta, perdón. La primera pregunta es si alguna vez nos creímos... si alguna vez, si sí, éramos de acuerdo. ciudadanos, ¿en qué momento De acuerdo. abandonamos eso? De acuerdo. Yo ahí discrepo un poco. Yo creo que los ciudadanos españoles son los menos responsables de todo lo que está pasando, y no creo que se consideren súbditos. Me preocupa hoy, que es 20 de noviembre, que las encuestas que han salido hoy, pues todavía una quinta parte de la población española piense que el franquismo es mejor que la democracia. Eso sí me preocupa seriamente, o que idealice ese periodo. Yo creo que lo que se hace mal no es por los ciudadanos, lo que se hace mal en un momento de... Yo escribí un libro sobre el Estado autonómico y que está conectado, que es el fracasado éxito del Estado autonómico. El Estado autonómico es un extraordinario éxito, pero los españoles nos empeñamos en convertirlo en un fracaso y vamos camino a hacer lo mismo con la transición y la democracia del 78. Pero esto es porque también hay algo en nuestro ser que nos invita a rechazar el éxito y a regodearnos en el fracaso, en la tragedia. Estamos más a gusto conviviendo como colectivo en el fracaso que nuestra lectura de la historia de América, de nuestra presencia en América. Es una constante que nosotros nos regodeamos. No hemos podido tener éxito, es que no podemos tenerlo, ¿no? Y la transición española es un éxito extraordinario, pero en un momento determinado, la transición, hay que recordar una cosa, fue rechazada por extrema izquierda y extrema derecha. Y en un momento determinado, durante años, culturalmente, fue imposible porque estaba tan asentada, pero en un momento determinado, por la crisis económica, por otras circunstancias, esos dos sectores vieron la posibilidad de romper esa historia, el relato sobre esa historia de éxito, y de construir todo lo que están construyendo, que a mi juicio es peligrosísimo. Y una parte de ese éxito es el Estado autonómico, y sigue siéndolo a pesar de todo hoy. Sigue siéndolo. Lo que pasa es que el Estado autonómico tiene dos dimensiones completamente distintas. Lo que es la descentralización política ordinaria, prácticamente asemeja a España a un Estado federal, y lo que es el encaje del nacionalismo.
Son dos. Lo que sucede es que la segunda está contaminando hasta la parálisis a la primera, pero son dos cosas distintas. El Estado autonómico, en cuanto a prestación de servicios, en cuanto a apoyo ciudadano, funciona bien, sigue funcionando bien. Y hay ejemplos desde la pandemia en donde el Estado autonómico funcionó muy bien. Esto que yo creo que se puede seguir, que se debe seguir defendiendo. Sin embargo, una cuestión diferente es el tema del encaje del nacionalismo, en donde también se alcanzó un éxito histórico hasta el 2010, en el momento en el que primero el País Vasco, hay que recordar el plan Ibarretxe, y luego el proceso catalán, rompieron la baraja. ¿El 2010 dijo? 2010 puede ser un poco... Lo estoy diciendo de manera un poquito indicativa. Hay un momento que marca eso, que es cuando CiU cambia sus estatutos y se declara un partido independentista. Ese es el momento en el que el sistema cambia y cambia hasta ahora. Por supuesto que el Estado autonómico tiene problemas, pero todavía tiene más. Por ejemplo, un ejemplo claro, que es también un ejemplo claro del mal hacer político. Emergencias, las crisis de emergencias. Las inundaciones de Valencia. En Alemania hubo un fenómeno idéntico en el 2021, idéntico, 200 y pico muertos. El problema idéntico sobre a quién le correspondía reaccionar, de quién era la responsabilidad, el Estado o el Länder. Solución, el SPD, había elecciones inmediatamente, el SPD puso encima de la mesa la centralización de las funciones de emergencia, se reformó la Constitución porque no había sido funcional el reparto de competencias en esa materia. Bueno, ese diagnóstico sí hay que hacerlo. En esta materia, ¿qué es más funcional? En esta otra, ¿qué es más funcional? Inmigración, ¿cómo lo podemos repartir? Pero es que no estamos en eso, estamos en una cosa que Son leales al todo. Son leales al todo, sí. Alfonso. ¿Funciona? Sí. Y nada, muchas gracias al autor y también al presentador por esta tarde y por ese libro que se nos ofrece. Una pequeña reflexión que me lleva a una pregunta. Aunque me duele España, me interesan más las causas que subyacen, ¿no? Y lo que ha comentado antes en relación con que nosotros vivimos en España, pero esto es un fenómeno que parece que es global, ¿no? Entonces, me interesa un poco escarbar en cuáles pueden ser esas causas. Esta mañana oía, y no es por hacer la pelota, él lo sabe, oía un podcast de En busca y captura del Estado de Derecho, casi como un mantra, ¿no? Y curiosamente, había un movimiento demográfico del paso de la Edad Media al Estado moderno que también lleva a que la historia de repente gire sobre sus propios goznes, ¿no? Mi reflexión, que lleva también a una pregunta, es: estamos en un momento en el que la historia está girando sobre sus propios goznes. Si esto es así, es decir, el Estado de Derecho, bueno, tiene su anclaje desde antiguo, pero después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se aprobó el Convenio Europeo de Derechos Humanos, llegamos a unas conclusiones de que había que parar, que nunca más volviese a pasar eso. Ayer, esta semana, Reino Unido ha anunciado que o se sale el gobierno progresista, laborista, o se sale del convenio o quiere provocar una reinterpretación del artículo 3 sobre tratos inhumanos o degradantes u otros artículos en relación con el fenómeno migratorio. Y aquí viene el tema. Mi sensación es que hablamos mucho del Estado de Derecho, pero yo creo que el constituyente fue bastante clarividente cuando habló de que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Se olvida un poco esta parte social. Y me da la sensación de que algo va por ahí. Algo va por ahí. Las costuras del Estado de Derecho empiezan a resentirse cuando el cuerpo dentro empieza a tirar, ¿no? Mi pregunta es, cuando esto sucede, fenómenos migratorios, fenómenos de cambio de cultura, cambios culturales que llevan a que
por ejemplo, nuestra juventud vea de una forma mucho más favorable a las personas de nuestra edad la posibilidad de que un régimen dictatorial se traduzca en una mejor calidad de vida y una esperanza de futuro para la juventud, todo eso lleva a preguntarnos, o preguntar al autor y también al moderador, ¿qué puede hacer un Estado de Derecho, un sistema democrático, cuando las costuras empiezan a resentirse, no ya en un Estado concreto, en España, sino en muchos estados de distintos sistemas democráticos, porque hablamos de sistemas democráticos occidentales y no occidentales, ¿no? ¿Qué falla y qué podemos hacer para, más allá de, efectivamente, lo que está haciendo muy bien la Fundación Hay Derecho, el reforzamiento de lucha contra la corrupción, reforzamiento de los sistemas de los controles públicos, lucha contra la colonización de las instituciones, etcétera? Pero me da la sensación de que hay algo más gordo por detrás. Esa sería un poco mi pregunta. ¿Qué falla para que en Estados Unidos el Estado de Derecho, clamorosamente, al menos durante unos meses de vértigo, no haya podido reaccionar a una dictadura encubierta, ¿no? Ese es un poco mi... Bueno, yo es que no puedo estar más de acuerdo. Es la premisa de mi reflexión. Yo creo, esto lo tengo escrito hace ya bastante tiempo, que detrás, la reflexión empezó con el Parlamento. Estamos en un anacronismo, es decir, un anacronismo institucional, las instituciones, el orden institucional está aquí y la sociedad, la realidad se ha desplazado hasta aquí. Y se sigue desplazando, lo malo es que lo malo es que sigue en movimiento, Entonces necesitamos un orden institucional que se corresponda con la nueva realidad. Pero ese es un desafío extraordinario. Con una nueva manera de organizar el poder, con una nueva manera de relacionarse a los ciudadanos, con unos nuevos valores. Yo digo a veces que hay que recordar a Lampedusa, todo tiene que cambiar para que todo siga igual. Para preservar los valores que hoy consideramos esenciales, tienen que cambiar muchas cosas. Todo el diseño institucional hoy es anacrónico. Pero evidentemente es muy difícil cambiarlo. A mi juicio esta era se caracteriza por muchas cosas, pero hay una fundamental, y es que nunca me parece, y es osado por mi parte decirlo, ha habido tanto desfase entre ese desarrollo tecnológico y el pensamiento humanista, y la capacidad de reflexionar sobre ello, la capacidad de intentar comprender lo que está pasando y de alguna manera diseñarlo. O sea, yo por lo menos no tengo la sensación de que tengamos la literatura de esa época, de esta época, la música de esta época, la filosofía de esta época. Creo que la tecnología va a una velocidad extraordinaria, transforma todo cada día y, sin embargo, a ello no subyace una capacidad de aprenderlo, de ordenarlo, de razonarlo, y, por supuesto, tampoco en la política. Para mí este es el fenómeno de fondo. Y si yo ahora pudiese escribir un libro, sería el control del poder en la era digital. O sea, cómo ordenamos el poder en este nuevo tiempo. No lo veo sencillo, aparte de que es una tarea intelectual. La verdad es que no lo veo sencillo, porque las fuerzas de esa era digital son extraordinarias. Son extraordinarias y no entienden de sometimiento al derecho. No entienden de eso. Y de eso se aprovechan determinadas personalidades. Yo tengo mi propia tesis, pero claro, no quiero ocupar espacio. Pero sí me gustaría simplemente indicar una cosa. O sea, hay que tener en cuenta que el Estado moderno es una creación bastante original que se produce en el siglo XVI
en Occidente, pero en el Occidente. O sea, en Francia, Inglaterra, España, y que se caracteriza por algo que no había existido nunca antes, que es el carácter soberano, absolutamente soberano del Estado. Antes, en la Edad Media, bueno, en Roma, en Grecia, o sea, el derecho, el orden estaba antes que el Estado. O sea, tanto los reyes medievales tenían referencia a las leyes antiguas, la tradición, en Grecia, en Roma, pues eso, el derecho antiguo y tal. Por primera vez se produce un efecto en Europa, que es que el Estado es la única fuente soberana del derecho. Hay una Constitución, pero porque el Estado quiere que haya una Constitución. Hay un reconocimiento de derechos fundamentales porque el Estado quiere que haya un reconocimiento. El Estado es la fuente total del derecho. Y claro, ese esquema solo puede funcionar cuando un autocontrol brutal, un juego institucional sofisticado, una conciencia de que quizá formalmente no, pero espiritualmente hay unos principios y unos valores que dominan al propio Estado, ¿no? Pero claro, cuando como consecuencia de la evolución económica, social, la mundialización, la globalización, las tensiones que se producen sobre este esquema son brutales. Entonces, ahora vivimos en una esquizofrenia total de un Estado supuestamente soberano y que sigue siendo absolutamente soberano en un mundo donde esos valores, esos principios, esos autocontroles han saltado por los aires. Entonces, yo creo que solo con un esfuerzo enorme de recuperar lo que ha sido históricamente algo tradicional a lo largo de la evolución humana, que es pensar que hay unos valores fundamentales, que hay una justicia, algo a los que hay que referirse, es la única manera de controlar esta deriva, porque si no, pero vamos, no quiero ocupar, no quiero ocupar espacio. Segis tenía una pregunta, también en relación con también en relación con las causas. Cuando has empezado a hablar, José, has hablado pues eso, del efecto del cambio tecnológico y me interesa porque bueno, sobre la prensa y sobre incluso esa emotividad, ¿no? La falta de racionalidad lo veo más claro, pero sobre los partidos políticos, que sin duda, como también has dicho, son uno de los problemas más importantes ahora en la política, en especial en España, pero en todos lados. ¿Cuál es el efecto que ha tenido la tecnología sobre los partidos políticos? Porque nunca yo ahí no lo había relacionado. Yo creo que más que, o sea, es un efecto indirecto, es el cambio social. La caída, por ejemplo, de militancia en partidos que han tenido millones de esto es brutal en Alemania. Entonces, hay un dato que es extraordinario: los sistemas de partidos prácticamente han desaparecido. España es de los países más estables, porque a un Partido Popular y Partido Socialista tienen una base sólida, no la que tenían, pero la tienen sólida. Alemania, que era nuestra referencia como un modelo sólido de sistema de partidos, está roto. Ayer me comentaban que está roto incluso internamente. Esta es otra idea importante, porque los jóvenes de la CDU se están escindiendo y votando contra medidas que consideran que generacionalmente les afectan negativamente, como en materia de pensiones. Es decir, la actual mayoría deja de ser mayoría, pero porque en la propia CDU se produce, y eso tiene relación con la desaparición de la idea de interés general. Todo el culto a la identidad y a los intereses fragmentarios también influyen en todo esto. Entonces, los partidos políticos han sufrido ese embate de irracionalidad, han sufrido el desencanto general con la política. En España, y no sé en otros países porque no lo tengo analizado, pero en España fue extraordinariamente negativo la presunta democratización de los partidos. A mí ese es un tema que me interesa y me gusta. La exacerbación del principio democrático es terrible en una sociedad. El principio democrático tiene su espacio. No puedes extrapolarlo. Todo el mundo puede opinar, sí puede opinar, pero no todas las opiniones valen ni lo mismo. El doctorado honoris causa en la Universidad de Zaragoza, los alumnos votan. ¿Votan realmente el honoris causa? No. Negocian con los profesores las contrapartidas para que salga adelante. Es así, ¿qué más le da a un alumno que el honoris causa se otorga a este señor? O sea, no. Pero como su voto importa, pues al final negocia. Entonces,
En España, en un momento determinado, con toda la buena voluntad del mundo, en el año cuando la gran crisis económica, Podemos, la aparición de Podemos como respuesta a eso, que es muy curioso cómo esa juventud que en ese momento estuvo en Podemos hoy se está trasladando a Vox. Ahí hay también un análisis sociológico que habría que hacer, como lo que fue reacción en un sentido hoy lo es en otro. Ese movimiento reactivo del año, ahora se me ha ido la idea de la cabeza, el movimiento reactivo del año 2015, los partidos políticos, ¿en qué se tradujo? En la academia, por ejemplo, en una idea fundamental, más democracia. La solución era más democracia. El problema de la desafección política era porque no había suficiente democracia. Más leyes de participación, más iniciativa popular, más referéndum y, por supuesto, democracia en los partidos. Al final, los partidos políticos, creo, eran más democráticos antes de las primarias que ahora. Yo, con todos los que he podido constatarlo, el funcionamiento entre congresos, con delegados, negociaciones internas, acaba dando un resultado mucho más democrático que en estos momentos es que el Partido Socialista, la demostración de la destrucción de un partido fueron los 5 días de reflexión de Pedro Sánchez. El partido desaparece para asimilarse al líder, Entonces, yo creo que es una corriente social con el criterio que favorece los hiperliderazgos, que se acompaña con el principio democrático, las redes sociales, que cumplen una función destructiva completamente, y que eso va reduciendo el papel de los partidos. Los partidos antes lo eran todo. Hoy los partidos son un... El caso de Estados Unidos es distinto porque nunca han sido más que aparatos electorales, pero en Europa, en América no queda otro sistema de partidos vivo que el uruguayo, que es el más antiguo del mundo, es el sistema más antiguo del mundo y permanece vivo. Y en Europa se están cayendo. Claro, es que en Inglaterra corre el riesgo de que el laborista conservador pase a fuerza residual en las próximas elecciones. ¿Francia? ¿Italia? ¿Qué queda de los partidos tradicionales? Entonces, no lo tengo estudiado suficientemente, pero para mí, a mi juicio, no es solo la tecnología, es los cambios sociales producidos por la tecnología lo que sí que han debilitado algo que son esenciales los partidos. Y estos hoy no cumplen las funciones que tenían que cumplir. Nos quedan 5 minutos. Jacobo había 2 preguntas y termino. Gracias, profesor Tudela. Yo quería hacerle una pregunta como experto en derecho parlamentario, que entiendo que es, poco introduciendo un comentario en el marco de la ciencia política y el derecho comparado. Bueno, en Occidente, como ha dicho el conductor de esta tertulia, rige el Estado moderno en su fase liberal, constitucional y también matizada en términos de economía, pues por lo que a día de hoy entendemos pues, como un Estado social y democrático de derecho. Pero ese mismo Estado que rige en la mayoría de países de Occidente varía mucho en su funcionamiento práctico en función del sistema electoral. Pues no es igual un sistema mayoritario que proporcional, parlamentario, presidencialista, semipresidencialista, etcétera, etcétera, ¿no? No es lo mismo en absoluto el funcionamiento de la democracia americana, francesa, inglesa o española. Entonces, ¿de qué sirve la democracia española? Yo creo que, como cada vez es más vox populi, es de signo partitocrático. ¿Y de qué sirve todo esto de la sociedad civil si al final yo creo que el Parlamento, y me gustaría saber su opinión como letrado parlamentario, no es sino la correa transmisión de lo que quiere la cúpula de los partidos, en especial su secretario general o su presidente? Con lo cual, ¿qué opina de ese tema? Gracias. Si os parece, vamos a hacer la otra
Muchas gracias, buenas tardes. Mi nombre es Jacobo Eloso y mi pregunta al señor Tudela es si en la exposición inicialmente yo detecté su frustración con lo que sucedió en España en el año 2015 y la irrupción de nuevos partidos en el arco parlamentario, leído como algo negativo. Sin embargo, en este turno de preguntas y respuestas he captado más una sensación de que el diagnóstico de aquí hacia adelante consiste más en repensarlo todo, empezar de cero, no depender tanto de las estructuras establecidas. Quería ver si me puede desambiguar esas dos sensaciones. Si estamos más en, si hubiéramos parado el reloj en 2014, todo estaría fenomenal, o tenemos que empezar de cero en muchísimas cuestiones. Gracias. Voy a intentar ser relativamente rápido para las dos preguntas. Empiezo por esta última. Vamos a ver. Yo no sé, o sea, el 2014, el 2015 pasa lo que los ciudadanos quieren que pase, evidentemente. Y es evidente que sucede algo por reacción a cosas que se están haciendo muy mal. Yo sostengo que España tuvo una borrachera de éxito. Ese éxito que fue real, y además circulando muchísimo dinero, provocó una auténtica resaca. Y empezaron a hacerse mal muchas cosas. Ese principio de autocontención que funcionó en los años posteriores a la Constitución, en un momento determinado se debilita. Y se empiezan a hacer cosas que no se deben hacer. Y eso se une a una crisis económica. La idea de que el Estado social, entendido como las estructuras sociales que soportan a una sociedad, es fundamental, y sin eso al final se nos va todo, se cae. Y los ciudadanos reaccionan con un grito que hay que recordar: no nos representan. Esa idea es fundamental porque se identificase no con el movimiento político. El 70 y tantos % de los españoles consideraban que ese lema les representaba. No nos representa. Ese era el dato, es estructural. Entonces, yo creo que a partir de allí yo no soy ni optimista ni pesimista. Yo creo que hay que distinguir la coyuntura de lo que es estructural. Es decir, el problema es estructural. Tenemos un problema estructural de ordenación de los sistemas políticos, y yo diría más de la vida civilizada. Tenemos ese problema. ¿Por qué? La transformación es brutal. Eso es estructural. Y hay que ir afrontando ese reto. Hay que ser conscientes de ello y hay que afrontarlo. Y por otro lado están los retos inmediatos que tenemos en un país en donde, bueno, pues digamos que la situación institucional es delicada. Dejémoslo allí y hay que intentar reconducirlo. Nunca las cosas son como tenían, o sea, las cosas podían haber sido distintas. Podían haber sido distintas si se hubiese habido algunos comportamientos más racionales, ¿no? Estoy pensando, se produce ese pacto, si Ciudadanos saca de 10 escaños más, tiene el pacto, ¿qué hubiese pasado? ¿Estaríamos hablando hoy en esta sala de todo esto? Entonces, no lo sé. Yo creo que las cosas no tenían por qué haber sido así ni estábamos abocados a eso, pero entramos en una espiral absolutamente negativa. La partitocracia, un sistema parlamentario democrático es un sistema partitocrático, es que es inevitable. Y eso no es malo. Lo que hay que pedir a los partidos es que se comporten de la forma más coherente y leal al sistema posible, partiendo de la base de que los partidos, al final, y es inevitable, pues tienen la ambición de poder, eso es totalmente legítimo, natural, y va a haber siempre algunas desviaciones. No pensemos, nunca ha habido un modelo ideal, Esto es otra cosa que también quitémoslo de la cabeza, no pensemos nunca que ha habido, ni un parlamento ideal, para nada. Yo lo que le pido, o sea, el parlamento tiene que ser el reflejo de los partidos y de la relación entre los partidos. Pero tiene que ser una institución que sea capaz de dar a la minoría política una posición de influencia real en el sistema, que sea capaz de aprobar unas leyes fruto de una auténtica deliberación
fruto de una auténtica deliberación. Yo sé que no te vas a convencer, pero esa deliberación tiene que existir para la mejora de la calidad, y un instrumento de control y racionalización del poder. El Parlamento tiene que cumplir esas funciones y no las cumple. También digo una cosa, trabajo en un Parlamento desde hace casi 40 años. Observo lo que sucede en Cortes Generales hace casi 40 años. Es el mismo funcionamiento, es lo mismo. Hoy hay ordenadores, cuando yo entreno, pero es lo mismo. No hay ninguna modificación sustancial. Ha habido cambios, pero cambios profundos para adaptarse no los ha habido. No los ha habido. Y se necesitan cambios. Ahora los partidos seguirán jugando un papel protagonista. No podemos, ya no podemos. Bueno, terminamos aquí, no hay más remedio, pero quiero agradecer efusivamente a José su presencia aquí con nosotros. Creo que su charla ha sido muy, muy enriquecedora, lo hemos pasado muy bien. Y si quieren aprender un poco más de todo esto, pues pueden comprar el libro, porque les aseguro que sin perjuicio de su carácter un poco deprimente van a aprender muchísimo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Introduje lo de las fortalezas.